O sea, es muy fácil en términos de la negociación política identificar cuáles son los países que tienen que hacer el mayor esfuerzo de mitigación. El tema es que uno podrá imponer que esos países se hagan cargo de ese mayor. Da la impresión de que no es fácil, porque identificar uno fácilmente los puede identificar. O sea, hay 170 países que en conjunto emiten el 5% de las emisiones. Pero no tengo conocimiento de lo que se esté negociando o de lo que vaya a terminar en una negociación como esta, que, como hablábamos con algún colega antes, es un proceso muy largo, ¿no? Es una carrera muy a largo plazo, y ustedes piensan que en el protocolo de Montreal fue más fácil, porque en el protocolo de Montreal los principales países desarrollados ya habían encontrado sucedáneos para los FCs. Cuando aparecieron los HCFCs fue mucho más fácil firmar el protocolo de Montreal, porque evidentemente implica un costo económico mucho menor para cumplirlo. En el caso de los gases de efecto invernadero, mucho más difícil que eso a corto plazo se produzca, y por eso hay medidas evasivas como la del depósito de carbono, la de los biocombustibles o cosas por el estilo, que en realidad es transferirte las emisiones de cambio en el uso del suelo a uno para llevarse el biocombustible, ¿no? O sea, es un negocio fenómeno. No sé si quedó muy lejos tu pregunta, no sé si me olvidé de algo. La siguiente pregunta tiene que ver con el óxido nitroso y la situación en Nicaragua. Bueno, realmente lamento no conocer con más detalle la situación de Nicaragua. Obviamente el óxido nitroso tiene un componente muy importante que tiene que ver con la fertilización, pero tiene otro componente importante que tiene que ver con los propios cultivos. En la Argentina el 90% de las emisiones de óxido nitroso tienen que ver con el cultivo de soja, y no con el uso de fertilizantes, sino por la propia actividad que los rizobios tienen de fijar nitrógeno, y al mismo momento que fijan nitrógeno emiten óxido nitrógeno, digamos. Ahí hay una parte de fijación, pero el fenómeno, pero otros cultivos, como por ejemplo la alfalfa, el trébol, que en la Argentina son muy usados para la alimentación del ganado, también son emisores de óxido nitroso. Obviamente hay un fenómeno que usted hace referencia y que es bastante significativo en términos de lo que significan las responsabilidades, y es el hecho de que desde la década del 70 uno ve a nivel internacional que hay un proceso muy fuerte de transferir de relocalizar esas industrias más contaminantes o más energointensivas en los países menos desarrollados, por distintos motivos. O tienen legislaciones ambientales más laxas, o tienen costos en términos de la salud mucho más bajos en términos de los costos que tienen que afrontar en otro lado. Y evidentemente uno corre cierto riesgo porque las emisiones se miden del lado de la oferta. Solamente se miden del lado de la demanda cuando uno quema combustible, pero cuando uno exporta granos, las emisiones se miden en el lugar que se cultivan, y cuando uno tiene, por ejemplo, una fábrica de aluminio y exporta el 90% de la producción de aluminio, las emisiones quedan en el país que la fabrica y no en el que consume el aluminio. Entonces, eso va a tener que ser tenido en cuenta de algún modo cuando uno en periodos futuros piense en asumir algún tipo de compromiso de reducción de emisiones, porque evidentemente si sigue este proceso de relocalización, este tema de las responsabilidades se va a transferir también crecientemente hacia países que originalmente no eran los emisores. Ismael nos preguntaba tema de cambio climático y si había habido esa combinación previamente. Sí, es más, en algún momento teníamos que salir a frenar a la gente, porque fenómenos climáticos que se producían, te hablo del caso que conozco, que es el de Argentina y el Cono Sur, Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil,
teníamos que frenar a la gente, porque fenómenos como el del Niño, que eran recurrentes cada 7, 8 años, pero que obviamente el cambio climático los hacía cada vez de mayor magnitud y más frecuentes, la gente le echaba la culpa de todo al cambio climático. O sea, caía granizo, es culpa del cambio climático. No, granizo cayó siempre. Lo que pasa es que, claro, los fenómenos se dan con mayor virulencia y a veces a la gente le cuesta distinguir entre variabilidad climática y cambio climático. O sea, muchas veces le echaban la culpa al cambio climático de cuestiones que eran desastres antrópicos. O sea, lotear terrenos en zonas inundables, en zonas donde el río creció siempre, porque era el valle de inundación del río. El río crece, se inunda, hoy el cambio climático. No era el cambio climático. Era porque, ojo, el cambio climático es importante tenerlo en cuenta en términos de desastres, de vulnerabilidad, pero también hay que separar, porque si nosotros le echamos la culpa de todo al cambio climático, esto es culpa de la divina providencia, son los dioses que nos están castigando, y no, acá hay responsabilidades humanas, administrativas y territoriales que son muy claras. Y en muchos casos no tuvieron en cuenta que se profundizaron tendencias que históricamente se venían dando. Que el cambio climático obviamente va a agudizar y va a hacer que cada vez sean más los afectados. Pero es un fenómeno creciente de ligar los desastres, porque los propios fenómenos de adaptación están siendo incorporados cada vez con mayor detalle y con mayor seriedad en el problema del cambio climático, que originalmente era solamente mitigación. Horacio nos preguntaba el vínculo entre adaptación, mitigación y competitividad. Sí, yo de lo que hablé o sea, yo la competitividad la ligué fundamentalmente con la mitigación y por qué algunos países tienen la posición en términos de negociación internacional que tienen por los costos que creen que la mitigación les va a traer y que va a afectar de alguna manera su competitividad internacional a largo plazo respecto de otros países que no tienen los mismos compromisos. O sea, los países desarrollados de China. Pero en términos de adaptación y mitigación, sí había hablado de que uno tiene que tratar de aprovechar ciertas sinergias, y había mencionado fundamentalmente la eficiencia energética, las energías renovables, ciertas actividades y ciertos cambios en las prácticas agrícolas y ganaderas que pueden implicar reducción de emisiones aumentando la productividad. O sea, porque uno en términos de emisiones de óxido nitroso, por ejemplo, del sector ganadero, lo que se tendría que fijar no es tanto en la emisión absoluta, sino en cuánto estoy emitiendo por kilo de carne que estoy produciendo, y tratar de bajar ese coeficiente y demostrarle al productor que puede aumentar su productividad y a la vez puede mitigar. Por ejemplo, una medida tanto de adaptación como de mitigación, en el sector ganadero sería mejorar la salud de los rodeos y adelantar las edades de parición del ganado. Uno maximizaría la cantidad de animales con emisiones no proporcionalmente mayores de óxido nitroso, sino emisiones de óxido nitroso que serán menos que proporcionales con la cantidad de animales y con el rendimiento económico que el propio productor tiene. En el caso de la agricultura también hay prácticas que de alguna manera mitigan la emisión de óxido nitroso y sobre todo de metano. Por ejemplo, ciertas técnicas de riego para la producción de arroz en lugar de hacerlo todo el año inundado, etcétera, etcétera. Esto fue una producción de Radio Maíz, Universidad Nacional Agraria.